en esta hora, en esta mañana, te damos gracias porque en el nombre de Jesús estamos congregados. En el nombre de Jesús estamos juntos. Es tu nombre, Señor, el que nos ha convocado este día. Y en ese bendito nombre que es sobre todo nombre, en esta hora, Señor, nuestro deseo como iglesia es que tú nos bendigas a través de tu palabra. En esta hora, Señor, te rogamos, habla a tu pueblo, habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón, porque deseamos y necesitamos escuchar de ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te damos gracias porque tú siempre haces más de lo que te pedimos. Amén. Vamos a meditar, hermano, en esta hora en la palabra de Dios. Yo quiero que abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios 10, me gustaría que a veces estando en este formato de predicación no utilizamos la palabra, pero me gustaría que todos los que tienen a la mano su Biblia puedan abrir y escudriñar y leer los textos que vamos a mencionar. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, versículo 13: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta palabra tentación en el vocablo griego original significa poner a prueba o una experiencia. Dice la palabra que no nos ha venido ninguna experiencia ni ninguna prueba que no sea humana, que no conmueva nuestras emociones humanas o nuestra naturaleza humana. Pero también dice la Biblia que Dios es fiel y que no nos dejará ser probados o no nos dejará experimentar más de lo que podamos resistir, porque Él es bueno y Él conoce todas las cosas, sino que dará también juntamente con esa prueba, con esa experiencia, la salida para que podamos soportar. Y en toda la palabra de Dios nosotros debemos de descansar y buscar refugio. Nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos que muchos de nuestras generaciones precedentes tal vez no habían experimentado, que incluso el mundo no había experimentado. Estamos en medio de una situación que está poniendo en el filo de la navaja muchas circunstancias en el mundo, no solo en el ámbito de la salud, sino también en el ámbito económico, político. Nosotros esta semana empezábamos con una noticia que no se ha visto nunca en otros tiempos. Veíamos cómo se desplomaban por completo los precios del petróleo, veíamos cómo los gobiernos esto les constreñía, porque evidentemente las cosas después de esta situación que estamos viviendo no van a volver a ser las mismas. Las cosas que estamos experimentando no van a volver a ser las mismas. Nosotros hemos visto en carne propia cómo en una cuestión de días, todo lo que llevamos del mes, nuestras vidas han sido cambiadas por completo. No solo en nuestro ámbito social, sino en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito personal. Nosotros podemos darnos cuenta cómo en un instante las cosas cambian de forma radical y las cosas ya no van a volver a ser igual, las cosas van a cambiar. Una de las cosas más fuertes a las que en este momento nosotros que nos conocemos estamos experimentando precisamente es la partida terrenal de nuestro pastor. Esto es algo que a todos nos duele, a todos nos ha dolido,
Apenas recuerdo las palabras de su último mensaje, el 5 de abril, en donde uno de sus últimos deseos, él decía en su reflexión, era que todo esto terminara pronto para que pudiéramos reunirnos y abrazarnos nuevamente, y nos daba bendiciones para la iglesia. Entonces, no vivimos tiempos nada sencillos, no vivimos tiempos en donde parece que nuestra esperanza se agota. Y en medio de eso, la palabra del Señor nos manda a tener cierta conducta, cierta actitud como hijos de Dios. El mensaje que vamos a compartir en esta mañana se titula Levantad vuestra cabeza, levantad vuestra cabeza, erguid vuestra cabeza. Iglesia, tenemos que levantar nuestra cabeza. Y quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, en su capítulo 21. Lucas capítulo 21, y vamos a leer el versículo 28. Lucas 21, 28, dice la palabra de Dios: Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible alegrarse en medio de tribulación? ¿Cómo mantener el ánimo cuando todo empeora en lugar de mejorar? ¿Cómo se puede mantener el gozo cuando las situaciones tal parece que cada día se tornan más difíciles? ¿Qué clase de Dios nos pide alegrarnos en un momento de dificultad? ¿Qué clase de Dios es el que pide eso y hace eso, hermano? Muchas veces pensamos, tú y yo, y todos los que pasamos por momentos de dificultad, que a Dios no le importa o no le preocupa lo que siente nuestro corazón, porque a pesar de cómo nos sentimos, escuchamos y leemos que Él nos pide que nos alegremos, que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Y a veces en nuestra naturaleza pensamos que a Dios no le está importando lo que estamos sintiendo en estos momentos, porque ¿cómo es posible que nos pida alegrarnos en medio de una circunstancia difícil? Incluso muchos de nuestros hermanos tratan en sus fuerzas, con todo el amor y toda la solicitud que hay en ellos, de darnos palabras de consuelo, de recordarnos partes de la Escritura, como que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es verdad, pero cuando nuestro corazón desfallece, no encontramos sentido en estas palabras. Cuando nuestro corazón está triste, muchas veces no encontramos sentido en medio del dolor. Es por eso que en otras ocasiones nosotros muchas veces hemos mencionado, el cristianismo no se basa en lo que sintamos. El cristianismo se basa en que a pesar de lo que sintamos, nosotros le creamos al Señor. A pesar de nuestro estado de ánimo, creamos a lo que Él nos dice a través de su palabra. Es difícil, hermano, confiar, porque a veces no encontramos sentido a todo lo que escuchamos a nuestro alrededor. Pero aún así, cuando tú y yo vamos a la palabra, leemos una y otra vez en diferentes pasajes que el mismo Señor Jesucristo, el Maestro de Maestros, el hombre que ha sido experimentado en el mayor quebranto,
que ha podido pasar una naturaleza humana, el mismo Señor nos dice que cuando comencemos a ver que todo a nuestro alrededor empieza a empeorar y empieza a estar mal, y todo a nuestro alrededor en el mundo, en nuestra vida, en lo que estamos viviendo, empieza a complicarse, Él no nos dice que le preguntemos por qué suceden las cosas. No nos dice que le cuestionemos o que le preguntemos cuál es el propósito de que está permitiendo todo esto. Él lo que nos dice: cuando ustedes vean estas señales que empiezan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. Esta palabra erguío, fíjate, significa cuando todos los que hemos experimentado un estado de tristeza, muchas veces sabemos que incluso miramos o estamos con la cabeza hacia abajo. Incluso hay dichos, ¿no? Está cabizbajo, o sea, está deprimido, está triste. Y esta palabra erguíos viene de un vocablo que significa, en el sentido de reversión, desdoblar, como que algo que estaba erguido se dobló. Y esta palabra erguíos hace referencia a que ya que está doblado, que te vuelvas a desdoblar, que te vuelvas a levantar, que si tu cabeza estaba en lo bajo, tú vuelvas a erguirte y levantar tu cabeza. Esta palabra significa, es un sinónimo de alegrarse, alegrarse. ¿Cómo alegrarnos en medio de dificultad? Nosotros en este momento, decíamos, estamos viviendo tiempos de gran angustia, hermano, de gran quebranto, tiempos de mucha incertidumbre, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, estamos viviendo tiempos en donde hay mucha tristeza, hay mucho miedo, hay mucho temor en la gente. Estamos viviendo tiempos en donde hemos llorado mucho, tiempos en donde ha habido mucho llanto, tiempos en donde miramos cómo a nivel mundial, cómo a nivel de los países, cómo a nivel de las ciudades, de las comunidades y aún de las familias, todo parece desmoronarse. Y aún estamos en ese momento, las cosas no parecen que pronto puedan mejorar. ¿Cómo podemos entonces levantar nuestra cabeza? ¿Cómo podemos hacer caso al Señor para, en medio de todo lo que estamos viviendo, levantemos nuestra cabeza, nos pongamos erguidos? Cuando el Señor Jesús, nosotros recordemos, una vez esto lo enseñábamos en la iglesia, este pasaje específico, cuando el Señor Jesús enseñaba esta porción de las señales antes del fin, antes de su venida, no vamos a adentrarnos en situaciones escatológicas de interpretación de la palabra, pero yo quiero que recuerden, los que estuvieron ahí y los que no estuvieron ahí, que sepan, en el contexto en donde los discípulos estaban de repente admirando la arquitectura y la estructura del templo, y le dicen: Maestro, mira estas ofrendas, mira todas las piedras. El Señor les dice que no quedaría piedra sobre piedra de esta estructura. Y entonces, como el templo de Jerusalén evidentemente representaba mucho para todos los israelitas, para todo el pueblo israelí, los discípulos le hacen unas preguntas al Señor. Le preguntan que cuándo ocurriría la destrucción del templo, que qué señales habría cuando estas cosas tendrían que cumplirse, y qué señales habría de la venida y del fin del siglo. Estas tres preguntas le hacen los discípulos al Señor, y las podemos leer en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21. Y el Señor le da una respuesta a los discípulos. Y no hay que olvidar que los discípulos, además de que ellos pasaron a formar parte del cuerpo de la iglesia, el cuerpo vivo de la iglesia, eran judíos, eran israelitas. Y Dios tiene un propósito muy específico con Israel. Dios tiene un propósito muy específico
con la iglesia, pero todo va encaminado a cumplir su propósito. Y el Señor les empieza a decir muchas cosas que nosotros hemos escuchado en estos días, en otros momentos, en donde les dice que habría primero, acudirían falsos cristos, falsos ungidos. Recuerden que la palabra Cristo no es un nombre propio, sino la traducción es ungido. Dijo que antes de que las cosas se terminaran, vendrían muchos falsos ungidos, diciendo que el tiempo estaba cerca. El Señor dice que oiríamos de guerras, que oiríamos de rumores de guerras, que habría sediciones. Pero les dice que antes de que esto comenzara a suceder, Él les menciona que ellos mismos iban a padecer persecución, o sea, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Es cuando les dice que antes de esas señales los iban a pasar por fuego a ellos, los iban a entregar, los iban a presentar delante de reyes. Les dice que cuando ellos miraran a Jerusalén rodeada de ejércitos, no salieran. Entonces todo esto se cumplió cuando vino esta destrucción por el Imperio Romano del pueblo del segundo templo de Jerusalén. Y Dios cumplió su palabra en esa generación. Y después ya el Señor manifiesta que después de que Israel iba a pasar por todo esto, los tiempos de los gentiles, como dice el Señor Jesucristo, fíjate lo que dice en Lucas 21, cuando Él les empieza a decir que el pueblo de Israel iba a ser entregado por vuestros padres, vuestros hermanos, que serían aborrecidos por todos por causa de su nombre. Cuando les dice en el versículo 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Él les dice, porque esto que va a suceder son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y después de ese tiempo en donde Israel fue dispersado y no se constituyó en nación hasta 1949, entra en acción la vida de la iglesia. Dios nunca ha desamparado al pueblo de Israel, tiene planes futuros con el pueblo de Israel, pero nosotros entramos en acción en todo ese tiempo, la iglesia. Y después el Señor habla del resto de las señales que iban a presentarse. Pero fíjate bien lo que dice el versículo 22. Porque son días de retribución. El Señor, en su infinita amor y sabiduría, permitió que Jerusalén fuera destruida, que su pueblo fuera disperso alrededor del mundo, porque eran días de retribución. Y lo que dice la segunda parte del versículo 22, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hermano, tú y yo no debemos de olvidar que todas las cosas que están escritas, que todas las cosas que el Señor nos ha anunciado se tienen que cumplir, se tienen que cumplir. Los tiempos tienen que complicarse, los tiempos tienen que hacerse difíciles, porque esto es algo que el Señor ya anticipó en su palabra. Esto tenemos que vivirlo, tenemos que pasar por esta situación, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Él les dice a sus discípulos, pero nos lo deja testificado en la iglesia, cuando ustedes empiecen a ver, cuando vean que empiezan a suceder estas cosas, cuando vean el inicio de estas cosas, cuando vean que todas estas señales comienzan a suceder, el Señor les dice a sus discípulos, levanten su cabeza, erguíos y levanten su cabeza, porque sabrán que está cerca el reino de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 31, Lucas 21, 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Tú y yo, hermano, esta palabra sabed significa conocer completamente, conocer absolutamente, saber absolutamente. Fíjate lo que está diciendo el Señor Jesús a través de su palabra. Cuando ustedes, pueblo mío, en ese tiempo se lo dijo a sus apóstoles,
a nosotros nos lo deja testificado en su palabra. Dice, cuando ustedes empiecen a ver que comienzan a suceder estas señales, erguíos, levanten su cabeza y recuerden que el reino de Dios está cerca, que el reino de Dios está aproximándose. Conozcan por completo, sepan absolutamente, cuando esto comience a suceder, que el reino de Dios está cerca. Esta palabra cerca viene de un vocablo griego que significa extremidad. Algo como que tú estás estrangulando, que estás presionando, o sea, algo que está demasiado cercano, demasiado cercano. Entonces, la palabra de Dios nos dice, cuando veamos estas cosas, que empiezan a suceder estas cosas, sepamos que el reino de Dios está muy cercano, está demasiado cercano. Cuando el Hijo de Dios, hermano, comience a observar las señales, debemos de levantar nuestra cabeza recordando y sabiendo perfectamente que nuestra salvación, que nuestra redención, que todo lo que hemos creído, por lo que nos hemos reunido, por lo que hemos trabajado, por lo que hemos predicado, por lo que hemos compartido, está cerca. Que todo lo que impulsa nuestra fe está cerca. Cuando el Hijo de Dios comience a ver estas manifestaciones, sepamos absolutamente que nuestra redención, o sea, nuestra libertad, nuestra liberación, nuestra salvación está cerca. Cuando tú y yo empecemos a ver que todo comienza a deteriorarse de forma global y de forma general, debemos de levantar nuestra cabeza y recordar, el reino de Dios está cerca. Mi salvación está más cerca que nunca. Yo en esta semana escuchaba, hay muchos analistas en este momento dando sus opiniones acerca de lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo, lo que se está permitiendo, lo que no se está permitiendo, pero me llama mucho la atención que muchos de ellos opinan una misma cosa. Y muchos dicen que lo que quisieran mirar es un liderazgo, alguien que tome el control y que empiece a darle rumbo a toda esta tragedia. Muchos analistas coinciden en que no se ve un liderazgo por ningún lado, que en medio de las naciones están preocupadas por su situación local, pero que esto es algo que ha afectado de forma global y que lo que se necesitaría sería un liderazgo que empezara a darle rumbo y dirección a todo este desastre y que no se ve. Y nosotros hace tiempo decíamos, no sabemos, yo les decía, ni tú ni yo sabemos si todo esto que estamos viviendo es la anticipación o es lo que Dios está permitiendo que se prepare para que empecemos a entrar a la manifestación de los últimos días. Y es por eso que cuando tú y yo empezamos a ver todas estas cosas, debemos de tener fe y creer y recordar que el tiempo está cerca. No olvidemos que el Señor estaba respondiendo en estos pasajes las preguntas de sus discípulos acerca de Israel. Pero, sin embargo, hermano, tú y yo, con mayor razón, la iglesia, aunque Dios va a permitir muchas cosas, únicamente con el pueblo de Israel a nivel profético, tú y yo no debemos olvidar que, entonces, con mayor razón la iglesia tiene que prestar atención a todo esto. ¿Por qué? Porque en la providencia del Señor, la iglesia de Jesucristo, todos los redimidos por la sangre de Cristo, todos los que hemos creído en el nombre de Jesús y hemos confesado al Señor como nuestro Salvador, todos los que hemos experimentado el cambio que produce nuestra naturaleza, todos los que esperamos y anhelamos encontrarnos con Él en el aire, en la providencia del Señor, el Señor va a sacar a su iglesia de todos estos tiempos finales. Entonces, si nosotros estamos mirando todo esto, con mayor razón debemos de estar listos y erguidos, porque sabemos que nuestro encuentro con Cristo, con el Señor, está muy cercano y está próximo.
Debemos de prestar atención a las señales, porque antes de que Israel entre en el plan profético y de redención que se menciona en toda la Escritura, en todos los profetas que leemos nosotros podemos leer en Romanos del capítulo 9 al capítulo 11 exactamente cómo está en este momento la situación de Dios con el pueblo de Israel, todo lo que leemos en el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 4 en adelante, nosotros debemos saber que la iglesia del Señor, si estamos viendo todas estas complejidades, estamos muy cerca de ser reunidos con el Señor. Y cuando lo vemos desde esa perspectiva, hermano, existen motivos para levantar nuestra cabeza, para alegrarnos y para erguirnos. La iglesia del Señor será reunida con Él, de tal modo que al ver todo este caos debemos levantar nuestra cabeza, debemos erguirnos y debemos de alegrarnos. Debemos de cobrar ánimo porque todo lo que hemos creído y escuchado y esperado y orado y experimentado y deseado con todo nuestro corazón está próximo a cumplirse. Pero entonces, ¿por qué a veces nos es tan difícil, hermano, mirar esto? ¿Por qué nos es tan difícil entender esto? Dice la palabra de Dios, fíjate lo que dice Lucas 21:34. Lucas 21:34 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Por qué cuando tú y yo empezamos a mirar estas cosas a veces no nos damos cuenta, no somos capaces de recordar las palabras del Señor Jesús? Y olvidamos que estas cosas tienen que cumplirse, porque a veces no hemos visto por nosotros mismos, hemos olvidado de estar al pendiente por nosotros mismos, por alimentar nuestra fe, por consolidar nuestra relación con el Señor, porque no hemos mirado por nuestro crecimiento y hemos dejado que nuestros corazones se carguen de estas cosas, de glotonería, de embriaguez, de los afanes de esta vida. Y el Señor le recomendaba a sus discípulos y nos recomienda a nosotros a través de su palabra, miren también por vosotros mismos. Esta palabra mirar significa sostengan en su mente, presten atención hacia esto, tengan cautela de esto, aplíquense uno mismo a esto. El Señor le estaba diciendo a sus discípulos, tengan en mente todo esto, aplíquense ustedes mismos todo esto, tengan cautela, adhiéranse a todo esto, para que su corazón no se cargue de glotonería. A veces no nos es posible mirar todo esto, hermano, porque no prestamos atención, no sostenemos en nuestra mente de forma constante, no nos aplicamos a nosotros mismos la palabra, descuidamos nuestra relación con la única fuente inagotable, dejando al Señor, que Él es el único que nos da fuente de agua viva, y cavamos para nosotros cisternas rotas que no retienen agua, como lo hizo el pueblo de Israel, y lo leemos en Jeremías 2:13. Olvidamos que el Señor mismo, el Señor Jesús mismo es el que nos dice que su palabra debe cumplirse, que su palabra debe cumplirse, que todo lo que está escrito debe de cumplirse, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Lo leemos en Mateo 24:35. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso tenemos que aplicarnos a nosotros mismos esto, sostener en la mente todo esto, repetir a nuestro espíritu y a nuestra alma todo esto. Él mismo nos advirtió, el Señor mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. A veces esto es difícil porque quisiéramos que el Señor no nos permitiera pasar por nada de esto, pero Él nos lo anticipó. Cuando el Señor, antes de ser crucificado, habla con sus discípulos, ora por ellos, les da sus últimas palabras. Uno de los mensajes que deja es esto. En Juan 16:33 dice la palabra, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
todo lo que les hablaba, todo lo que les decía, que iba al Padre, iba a preparar lugar para ellos, la promesa del Espíritu Santo, lo que les explicó acerca de la vid, que no debemos de estar separados de Él, porque separados de Él no podemos hacer nada, todo lo que les dijo acerca de que el mundo los aborrecería, todo acerca de la obra del Espíritu Santo, de que su tristeza se convertiría en gozo, todo esto, hermano, Él se los dice antes de orar por ellos y les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Tú y yo debemos recordar que la palabra del Señor debe cumplirse, pero que en Él tenemos paz. Porque en el mundo tendríamos aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No debemos olvidar, hermano, que muchas veces tú y yo no somos del mundo. En Juan 17:16 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 16, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. La forma de levantar nuestra cabeza, hermano, es recordando que nuestra vida trasciende más este mundo. Nuestra existencia trasciende más este mundo porque tú y yo no somos del mundo. Que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. En Filipenses 3:20 Filipenses 3:20 dice la palabra de Dios, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, de los mismos cielos esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tú y yo debemos de sostener en la mente, de recordar que tú y yo no pertenecemos a este mundo, que nuestra ciudadanía no está aquí, que nuestras promesas no están aquí, que nosotros estamos esperando al Señor Jesús. Y entonces cuando nosotros veamos que todo esto comienza a suceder, la iglesia debe de erguirse y levantarse y alegrarse, porque entonces nos está anunciando el mundo, nos está anunciando nuestro alrededor que el Señor Jesús viene y que la palabra de Dios está a punto de cumplirse. Tus promesas y tu herencia no pertenecen a este mundo. Nuestra herencia, dice la Biblia, que está reservada en los cielos, en donde ni la orina ni el hollín corrompen, en donde ladrones no minan y no hurtan. Tú y yo debemos de sostener en la mente que nuestras promesas no pertenecen a este mundo y nuestra herencia es celestial. Tú y yo, hermano, a veces olvidamos esto porque al no mirar por nosotros mismos, al no sostener esto en nuestra mente, en nuestro espíritu, nuestros corazones se cargan de glotonería, de embriaguez, de los afanes de este mundo. Y por eso vamos a regresar a Lucas capítulo 21. La recomendación del Señor era, mirad también por vosotros mismos, versículo 34, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. Esta palabra corazón viene del vocablo griego cardia, que significa pensamiento, corazón, pensamientos o sentimientos. Entonces el texto que nos dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros pensamientos, que vuestros sentimientos no se carguen. Esta palabra cargar significa agobiar, que sus corazones, sus pensamientos no se agobien, no se pongan pesados de glotonería. Esta palabra glotonería significa como cuando estás pensando mucho una cosa y tienes dolor de cabeza. No sé cuántos de ustedes en estos días han experimentado eso, que prácticamente todo lo que estamos escuchando es acerca de pandemia, de los casos, de lo difícil que está la situación, y cuando tú estás solo dándole vueltas en tu mente a todo esto, tu corazón se carga y te sientes agobiado y te sientes con dolor de cabeza, te sientes cargado. Y la Biblia dice, mirad por ustedes mismos que su corazón no se cargue de esto,
no se cargue de esto que convulsiona al mundo, pero también significa de corrupción. Cuando tú y yo empezamos a ver esto y hablamos de que se vienen tiempos muy difíciles en la economía del mundo y que indudablemente todo esto nos puede preocupar porque somos humanos, dice la palabra que sus ideas no se corrompan por esto, que sus ideas no se corrompan por esto, que su corazón no se cargue de esto, porque tú y yo sabemos que el Señor es el que nos sustenta. Y tú y yo sabemos que el Señor es el que provee lo que nos es necesario. Y no sabemos cuántos de nuestros hermanos que están pasando ya por estos tiempos y por estos momentos ya están experimentando que el aceite no se acabaría y la harina no dejaría de haber para el sustento. Entonces, tú y yo no sabemos cómo Dios nos va a proveer, si en su plan está que experimentemos todo esto, pero debemos de creer que Él es fiel y justo, que no hemos visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, porque Dios es fiel y verdadero. Nuestros corazones no se deben de cargar tampoco de embriaguez. Esta palabra embriaguez hace referencia a algo intoxicante, algo que te intoxica, es algo que te da una respuesta a tu cuerpo en relación a un estímulo que lo daña. Tú y yo no debemos permitir que esto nos intoxique, se meta en nuestro espíritu. Debemos de levantar nuestra cabeza erguidos y pensar que el Señor tiene el control, pese a todo lo que estamos viviendo. Esta palabra embriaguez también significa solicitud, estar solícitos. Fíjate lo que dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, o sea, vuestros pensamientos, vuestros sentimientos no estén solícitos por los afanes de este mundo. Tú y yo no debemos de estar solícitos por los afanes de este mundo, porque sabemos, hermano, que este mundo pasa y sus deseos, pero el único que permanece para siempre es el que hace la voluntad de Dios. Aquel que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. La palabra de Dios en primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el consejo del Maestro era que miren por ustedes mismos, que sus corazones, sus sentimientos, sus pensamientos no estén solícitos por los afanes del mundo. Porque sabemos tú, versículo 17 de primera de Juan, capítulo 2, dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y eso es algo en lo que tú y yo debemos de creer. En estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de incertidumbre, debemos de erguirnos y levantar nuestra cabeza, repetirnos que nuestra redención, que el reino de Dios está cerca. Debemos aplicarnos a nosotros mismos para evitar que nuestros corazones se carguen de todo esto y confiar que aunque tengamos aflicción, el Señor ha vencido al mundo y en Él debemos de tener paz. Cuando nuestros pensamientos y sentimientos están angustiados y cargados, están llenos de ansiedad, de tensión, de corrupción de ideas, de acontecimientos que están sucediendo, o están intoxicados por las solicitudes del mundo, no podemos estar preparados, hermano, no podemos estar preparados para identificar los tiempos en los que estamos viviendo. Y estos tiempos que estamos viviendo, tú y yo debemos de estar identificando las señales que el Señor nos está permitiendo observar. ¿Por qué? Porque si las interpretamos y las identificamos, sabemos que nuestra salvación está cerca, que nuestra redención está cerca. ¿Por qué el Señor daba este mensaje y esta recomendación a sus discípulos? Fíjate lo último que dice el versículo 34 del capítulo 21. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque
La venida del Señor dice que será en un abrir y en un cerrar de ojos. Y a ti y a mí no nos debe esto de sorprender. No debe de esto tomarnos como algo repentino que no estábamos listos, sino al contrario, tenemos que estar preparados. Cuando tú y yo empezamos a ver todas estas situaciones complicadas y difíciles, levantar nuestra cabeza, estar preparados, aplicarnos a uno mismo la palabra de Dios para que el día cercano, en la manifestación de muchas de las promesas que nosotros creemos, no nos agarre por sorpresa. Tú y yo, hermano, cuando percibimos los tiempos, no podemos olvidar que hemos sido llamados por Dios y que a veces hemos sido llamados a experimentar cosas que a nuestra mente le son difíciles de entender. Tú y yo, al mirar todo esto, no debemos de olvidar que el Señor nos dio palabras como bienaventurado aquel que llora. Nosotros hemos llorado mucho estos días y dice la palabra de Dios, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Esto a veces a nuestra mente decimos, nos cuesta trabajo entenderlo, pero no debemos de olvidar. Tú has llorado, eres bienaventurado, porque ¿sabes qué? Vas a recibir consolación. Y no vas a recibir consolación de cualquiera, vas a recibir consolación de Dios mismo. Dice la palabra de Dios en Isaías 25, versículo 8. Señor Dios destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Todas esas lágrimas, hermano, que tú y yo hemos derramado en lo secreto, el Señor las ha visto. Pero Él nos promete que si hemos llorado, somos bienaventurados, más que felices, supremamente bendecidos, porque cada una de las lágrimas de nuestro rostro, el Señor mismo la enjugará y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Él lo ha dicho y Él cumple su palabra. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17, dice la palabra de Dios, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué? Si hemos llorado, somos bienaventurados, porque Dios mismo, hermano, consolará nuestros corazones, así como estoy seguro lo ha hecho en estos días. En Apocalipsis 21, verso 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tú y yo anhelamos esos momentos. Nuestro espíritu anhela los momentos en donde Dios enjugará las lágrimas de nuestros ojos, en donde ya no experimentaremos muerte, ni experimentaremos este sentimiento que nos abruma muchas veces de separación. Llegará un momento en donde tú y yo ya no padeceremos eso, no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor, porque las primeras cosas habrán sucedido. Pero antes de que esto llegue, hermano, tienen que suceder estas primeras cosas que estamos viviendo. Pero en este momento es cuando tú y yo debemos de erguirnos, levantar nuestra cabeza y decir, Señor, si están sucediendo, si las primeras cosas están a punto de suceder y de ponerse en marcha, debo de erguirme, porque entonces tu salvación está cerca, porque entonces todo lo que nos has prometido está cerca. Al ver estas señales angustiantes, estas señales de empeoramiento del tiempo presente, debemos erguirnos y levantar nuestra cabeza, recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos, que esperamos a nuestro Salvador, que todo lo que experimentamos en este cuerpo, en esta naturaleza humana, en dolor y en aflicción, ya no lo experimentaremos más.
Fíjate, Filipenses capítulo 3, lo que leíamos hace un rato. Capítulo 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tú y yo debemos de pensar en que no es este cuerpo de humillación nuestra, en donde sufre, en donde se enferma, en donde padece y en donde muere. El Señor lo va a transformar semejante al cuerpo de la gloria suya. Tú y yo no debemos de olvidar y debemos erguirnos recordando que tú y yo creemos en la resurrección de los muertos. Porque si Cristo no hubiera resucitado, hermano, vana es nuestra fe. Somos los más dignos de conmiseración. Mas Cristo ha resucitado y tú y yo lo hemos creído y muchas veces lo hemos confesado. Y entonces cuando tú y yo creemos eso, debemos erguir y levantar nuestra cabeza, sabiendo que las promesas del Señor están por cumplirse, sabiendo que este cuerpo de humillación, de debilidad, de pecado, va a ser transformado en un cuerpo glorificado conforme a las promesas del Señor. Debemos repetirnos lo que nuestra hermana Laura nos recordaba hace unos minutos, que dice 1 Corintios 15, versículo 42, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción. Los que han dormido, los que el Señor en su infinita sabiduría y conocimiento permitió que en este mundo durmieran, dice la palabra, han sembrado en corrupción, pero resucitarán en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Versículo 46, mas lo espiritual no es primero, hermano. Primero tenemos que pasar por esto que estamos cargando, este cuerpo de humillación, este cuerpo, para después heredar lo más excelente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, esta naturaleza que teme, que se angustia, que sufre. Es el primer hombre que somos de la tierra, terrenales, vivimos en este mundo. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, tú y yo vamos a tener que pasar, si Dios así lo permite, este tipo de momentos en donde incluso algunos de nuestros amados va a experimentar muerte. Pero después de eso, hermano, que termine lo carnal, vamos a manifestar y experimentar lo espiritual. Y nuestra hermana nos leía estos versículos que deben de traernos esperanza. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. No todos dormiremos, pero todos, hasta los que están durmiendo en este momento, seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Todo esto es necesario, hermano. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y el pueblo de Cristo es lo que está esperando.
Y en medio de estos tiempos de dificultad y de incertidumbre, tú y yo debemos de levantar nuestra cabeza y erguirnos, porque estas promesas están próximas a cumplirse. Tú y yo no debemos desmayar, debemos de erguir nuestra cabeza, debemos de recordar lo que nos dice su palabra, 2 Corintios 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto que tú y yo estamos viviendo, esta tribulación es momentánea, va a tener un fin, se va a terminar. Y esto que nos duele, que nos agobia, que nos entristece, dice la palabra que a veces afecta a nuestro hombre exterior. Las enfermedades, todo lo que vivimos desgasta nuestro hombre exterior, pero nuestro interior se renueva. El Espíritu de Dios lo renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, todos los que hemos creído, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque tú y yo debemos de recordar que no miramos nosotros las cosas que se ven, que el pueblo del Señor no mira las cosas que se ven, sino las que no se ven. Nosotros no debemos de mirar lo evidente, debemos de mirar al invisible, debemos de mirar las cosas eternas, debemos de mirar lo que pertenece a nuestra ciudadanía celestial, pues las cosas que se ven son temporales. Esto que vemos y que estamos viviendo es temporal. Esta separación que estamos experimentando es temporal. Pero las cosas que aún no vemos, pero que sabemos que van a suceder porque Dios es fiel en cumplir su palabra, esas cosas, hermano, son eternas, no tienen fin, no se agotan. Es una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible, reservada para el pueblo de Dios en el cielo. Tú y yo eso debemos de recordarlo para no desmayar, de aplicarlo a nosotros mismos, de testificarlo a nuestro espíritu para no desmayar, de aplicarlo a nosotros mismos para que en medio de estos tiempos de angustia, en medio de estos tiempos de tribulación, nosotros tengamos esperanza y además preparemos nuestra vida, porque nuestra redención y el reino del Señor está cerca. Nos duele todo lo que está sucediendo, nos duelen las separaciones, pero también debemos de encontrar consuelo en esto que dice la palabra de Dios, 2 Corintios 5, versículo 6 y versículo 9. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Hay hermanos nuestros que ya están ausentes de este cuerpo, pero ya están presentes en el Señor. Y eso debe de darnos gozo, hermano. Que ya no están ausentes de su Salvador. Que ya no están separados de su Salvador, sino que ahora están presentes en el Señor. Pero estando ausentes o estando presentes, dice la palabra de Dios, verso 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y no podemos agradar de mejor forma y con un corazón más honesto y sincero a Dios que creyendo en lo que Él nos ha dicho. Si tú y yo miramos que todas las cosas se complican,
por muy difícil que parezca, debemos aplicarnos a nosotros mismos la verdad del mensaje del Evangelio y debemos decir, no permitir que nuestro corazón se cargue de glotonería, de los afanes de este mundo, de permitir que se cargue de embriaguez, sino debemos erguirnos y levantar nuestra cabeza, sabiendo que nuestras promesas son mejores. Debemos erguirnos sabiendo y conociendo que esta morada terrestre es temporal, pero que tenemos una morada eterna en la presencia del Señor. Porque sabemos, versículo 1 del capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, aquí donde nosotros habitamos se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces, si tú y yo hemos creído todo esto, hermanos, si tú de verdad, tú y yo hemos creído que este tabernáculo no significa lo que va a significar, lo que los hijos de Dios van a heredar en el cielo, entonces debemos de erguirnos y levantar nuestra cabeza, porque el Señor está cerca y porque todas las promesas que el Señor nos da no pertenecen a este mundo. Hay que recordar que fuimos llamados para tener una esperanza viva, para obtener una herencia incorruptible, para obtener una herencia incontaminada, para tener una herencia inmarcesible, pero que esta herencia está en los cielos, no está en la tierra. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjate, esta salvación está preparada para ser manifestada con todas sus letras en el tiempo postrero. Y tú y yo estamos mirando las señales que nos anuncian que estos tiempos están próximos a cumplirse. Y si tú y yo hemos creído que esta salvación ha de ser manifestada en el tiempo postrero, y estamos mirando la higuera que empieza a florecer y que empiezan a suceder estas señales, debemos de erguirnos y levantar nuestra cabeza y alegrarnos, porque nuestra redención está cerca. En lo cual vosotros os alegráis, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nosotros nos alegramos de creer todo esto, pero en este mundo, por un poco de tiempo, a veces tenemos que ser afligidos por diversas pruebas. Pero dice la palabra, para que sometida a prueba vuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A ti y a mí, este día no nos tiene que sorprender, porque nuestra fe está siendo probada, más preciosa que el oro, porque tú y yo leemos en el último mensaje de la Odisea, que debemos de comprar oro refinado en fuego, una fe probada en fuego, vestiduras blancas, ojos ungidos con colirio para que veamos, porque el Señor está llamando a la puerta. El Señor está llamando a la puerta, y todos aquellos que sean sensibles a su voz, el Señor entrará con ellos y cenará con ellos, y ellos estarán con Él. Y por eso, en medio de toda esta dificultad, en medio de toda esta incertidumbre, el pueblo de Dios tiene que levantar su cabeza, erguirse, alegrarse y repetirse: mi Redentor viene. Mi salvación está cerca. Las señales están anunciando que nuestra reunión con el Señor está cerca. La única forma de no olvidar todo esto, de no perder de vista las señales
que harán que en medio de dificultad tú y yo tengamos esperanza. La única forma de que nosotros mantengamos nuestra cabeza erguida, levantemos nuestra cabeza, hermano, es obedeciendo la palabra de Dios. Y el Señor también, al final de este mensaje, cuando resuelve las dudas de sus discípulos, en Lucas 21, termina diciéndoles, en el versículo 36, Lucas 21, 36, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cómo tú y yo debemos de estar preparados para este día? Para que no nos tome por sorpresa, para que podamos permanecer erguidos con nuestras cabezas levantadas, estar velando. Velar significa estar insomne, estar alerta, estar despierto, mantenernos despiertos orando. Orando significa en toda súplica, en toda petición, en todo ruego. Yo estoy seguro que muchos de nosotros estos días hemos intensificado más nuestras súplicas al Señor, nuestros ruegos, nuestros clamores, le hemos externado con nuestro corazón los deseos de nuestra alma. Suplicamos que Él tenga misericordia, que derrame de su gracia en su pueblo, que levante a nuestros hermanos que aún están padeciendo. Tú y yo debemos de permanecer haciendo eso, estando insomnes, estando despiertos en toda oración, en toda súplica, en toda petición, para que podamos ser dignos. Digno significa estimar enteramente merecedores. Y no es que tú y yo nos vayamos a ganar la salvación, sino que demostremos con estas actitudes que creemos firmemente en todas las palabras de nuestro Señor. Que como obreros dignamente nos comportamos sabiendo que Él fue un varón experimentado en quebranto. Y dice la palabra de Dios en Hebreos que por eso no tenemos un mejor sumo sacerdote que Jesús, porque Él fue probado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor experimentó todo dolor, todo quebranto, toda angustia de alma en su naturaleza, y por eso Él puede entendernos, y por eso tú y yo podemos acercarnos al trono de su gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y no debemos de olvidar, debemos de portarnos dignamente, creyendo en su palabra, para que podamos escapar de todas estas cosas que se sobrevendrán al mundo y podamos en un corto tiempo estar delante de nuestro Señor. Hermano, tú y yo debemos de testificar y repetirnos: Señor, no sabemos hacia qué rumbo va a tomar la historia de nuestra familia, la historia de nuestra iglesia, la historia de nuestra ciudad, la historia de nuestro país, la historia del mundo. No lo sabemos, pero tú sí lo sabes. Tú nos anticipas que los tiempos van a irse complicando. Pero también nos dicen, cuando estas cosas empiecen a suceder, levanta tu cabeza. Si te habías entristecido por todo lo que está sucediendo y tu cabeza estaba caída, levanta tu cabeza. Alégrate en el Señor, porque esto significa que nuestro Salvador viene, que nuestro Redentor viene, que todo lo que hemos creído, anhelado, esperado, orado, cantado, proclamado, está a punto de manifestarse y de cumplirse. Así que, hermano, tengamos esperanza. Permanezcamos orando en todo tiempo. Permanezcamos juntos como familia, como comunidad. Permanezcamos suplicando al Señor, creyendo
que Él tiene cuidado de nosotros, recordando las parábolas del maestro en donde decía, miren, si un juez injusto al estar orando y pidiéndole, Él hizo justicia, ¿cuánto no más el Señor, juez justo de toda la tierra, nos dará las peticiones conforme a su voluntad? Así que, hermanos, deseamos que el Señor nos fortalezca con la potencia de su fuerza, que el Señor afirme nuestra fe, que bendiga nuestro corazón y que nos permita honrarlo en todo tiempo en medio de estos tiempos difíciles. Dice la palabra de Dios: tu misericordia, oh Jehová, es infinita. Tu misericordia, oh Jehová, es infinita. Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampares, Señor, la obra de tus manos. Vamos a dar gracias a Dios. Y espero, hermanos, que el Señor los bendiga, que se mantengan firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo, como leíamos, que nuestro trabajo en Dios no es en vano. Sabiendo que el Señor no nos permitirá más experimentar prueba allá de nuestras fuerzas y nos dará juntamente con la prueba la salida. Vamos a orar y deseo de todo corazón que el Señor los bendiga, que el Señor guarde nuestra vida, que el Señor proteja a nuestras familias, que supla nuestras necesidades, que no permita que algo más se agregue a todas estas situaciones difíciles que estamos experimentando y que Él en su providencia sea el que nos levante y nos sostenga y nos saque victoriosos de este tiempo de prueba que estamos viviendo. Amén. Señor, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos experimentar que tu palabra es viva, es eficaz, que tu palabra, Señor, hace lo que las palabras humanas y la sabiduría humana no hacen. Por eso te damos gracias, porque tú, Señor, eres grande y perfecto, eres eterno y maravilloso. Nuestro corazón, Señor, reconoce tu omnipotencia, tu poder, tu sabiduría, tu inteligencia. Nuestro corazón y nuestro espíritu se postran ante ti, así como decía David, tu siervo: me postraré delante de tu santo templo, delante de los dioses cantaré salmos, porque tú has engrandecido tu nombre por sobre todas las naciones, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Por eso queremos, Señor, permanecer con un espíritu humilde, no, Dios, queriendo, Señor, ensoberbecernos, ni pedir, Dios, explicaciones que están en tu sola potestad, sino queremos, Señor, refugiarnos en nuestro corazón, estar refugiado en tu poder y en tu espíritu, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, que como dice tu palabra, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Nosotros creemos que nuestra vida está en tus manos. Nosotros en muchos momentos hemos experimentado tu fuerza, ese vigor que has puesto en nosotros, y por eso nuestra alma te clama, te bendice y te alaba y te da gracias por todo lo que tú haces y permites, y aún te da gracias, Señor, por lo que tú harás. Te pedimos que tú consueles y levantes el corazón de tu iglesia y que nos tomes en el hueco de tu mano y que nada, como dice tu palabra, nos aparte de ti, Señor, y que tú, Dios, en medio del valle de sombra y de muerte por el que estamos atravesando, tu vara y tu callado nos infundan aliento, porque solo nuestro socorro viene de ti. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te damos gloria y te pedimos que esta palabra que nos has permitido aprender y escuchar crezca y dé fruto abundante en tu iglesia, que dé fruto al 100%, Señor, que tú, oh Dios, fortalezcas la vida de mis hermanos, fortalece sus corazones, fortalece su ánimo, levanta las manos caídas, afirma las rodillas endebles, llena los corazones, Señor, de tu presencia, que la fuente de agua viva, inagotable, fluya de nuestro interior, Señor, que tú eres el que tiene cuidado de nosotros y nos dice: no temas, yo soy su ayudador y yo soy su protector, Señor, que tú suplas todas las necesidades físicas, materiales, espirituales, y que, oh Dios, sigas conservando
con salud a todos mis hermanos, a todos aquellos que temen tu nombre, y que aún, Señor, tengas misericordia de toda la gente que en este momento está padeciendo, Señor. Ten misericordia de ellos, guárdalos, Señor. Permite, Dios, que tu mensaje de esperanza y salvación llegue hasta donde están, Señor, padeciendo todas estas personas. También guarda, Señor, a todos aquellos que con un corazón, oh Dios, dispuesto, están ofreciendo, Señor, su trabajo, están ofreciendo su energía, están ofreciendo sus medios, sus capacidades, Señor, para ayudar a toda la gente que está padeciendo en este momento. Guárdalos, cúbrelos y, Señor, derrama de tu misericordia en este mundo, oh Dios. Afirma nuestra vida, Señor, y aviva tu obra en medio de estos tiempos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.